Este lunes está siendo una maldita locura, y es que hemos amanecido con la noticia de que la bolsa en Tokio se ha desplomado, ha caído a unos niveles que no había caído desde los años 80 y al mismo tiempo eso ha arrastrado la caída de muchas otras bolsas mundiales, incluido también la española. El IBEX ha tenido un desplome del 3% y está por ver qué es lo que va a ocurrir. Todas las tecnológicas también han caído entre un 8 y un 10%. Hay movimientos, enseguida lo analizamos porque creo que es un tema bastante interesante, porque los movimientos económicos siempre preceden a movimientos políticos y sociales, pero sobre todo lo que quería hablar este vídeo, después de haber hablado ayer de lo que estuvimos hablando, sabéis, ¿no? De el tema de Desokupa entrando a dar formaciones a la policía, lo cual me parece muy peligroso. Pues hoy resulta que vamos a hablar de consecuencias, o más bien de mirar hacia el futuro de lo que podría ocurrir en nuestro país si siguiésemos dándole tanto caso como le hemos dado últimamente a movimientos como Desokupa y siguen poco a poco conquistando parcelas del Estado. Y es que resulta que en Reino Unido, mejor una muestra, mejor una imagen que una explicación, están ocurriendo cosas como estas en la calle. Ya veis, dos personas levantando el brazo, haciendo un claro saludo fascista, aquí otro, y enseguida vais a ver imágenes bastante pues más hirientes y bastante más peligrosas que simplemente dos, tres bobos levantando el brazo, porque ha habido pogromos, ha habido peleas, ha habido más que peleas, intentos de linchamiento, han quemado un hotel en el que había dentro refugiados, es decir, está habiendo un auge, por lo menos en las calles de la extrema derecha. También una respuesta por parte de las comunidades migrantes organizadas y de los antifascistas, pero lo básico es qué está pasando en Reino Unido. Porque estamos viendo en todas las redes sociales, y también vamos a hablar de esto, de Elon Musk, porque Elon Musk ha hablado, Elon Musk ya conocéis, el dueño de Twitter, lo compró hace no demasiado Twitter y ha convertido Twitter en su propio medio particular de información. Y últimamente pues está permitiendo que a través de la difusión de fake news y todo tipo de barbaridades, pues este tipo de cosas que vamos a ver en este vídeo, que vais a alucinar, pues sean más fácilmente propagables. Pero ¿qué ha dicho concretamente Elon Musk? Ha dicho, se avecina una guerra civil, como lo escucháis. Tiene la poca vergüenza de plantarse la red social que él compró y que últimamente está utilizando, pues básicamente para dos cosas: para hacer campaña por Donald Trump de una manera desaforada, sin complejo alguno, y en segundo lugar decir barbaridades y tonterías como estas al mismo tiempo que difunde las fake news que provocan este tipo de movimientos, de algaradas, de linchamientos al fin y al cabo. Es que ha dicho, parece mentira, pero lo ha dicho, enseguida vamos a ver el tuit, estamos cerca de una guerra civil. O sea, no se sabe muy bien si lo está, no sé, advirtiendo o más bien lo está deseando profundamente. Pero bueno, vamos a esta imagen, vamos a ver lo que ha pasado en Reino Unido, porque os estaréis preguntando por qué todos estos disturbios, estas agresiones a migrantes. Bueno, pues por, ¿qué va a ser? Por fake news, por propagación de noticias falsas que al final, pues evidentemente tienen consecuencias cuando salen más allá de Twitter. Pero yo antes de meterme en el asunto concreto de por qué ha empezado todo esto, me gustaría leer este tuit que puse ayer, que por cierto después voy a contar una cosa que me respondió una persona que digo, de verdad, estamos completamente perdidos. Pero puse, los nazis asesinaron a 450.000 británicos. Esto durante la Segunda Guerra Mundial, se entiende. 70.000 civiles y 380.000 soldados, es decir, 500.000 de personas. Todo para que 80 años después haya gentuza levantando el brazo por las calles del Reino Unido defendiendo esas ideas. Vuestros abuelos os escupirían en la cara. Aquí, bueno, pues las dos imágenes que os he enseñado, de algunos tipejos levantando el brazo, pero que no es lo más peligroso, lo simbólico, sino lo efectivo, lo real, lo que ha ocurrido en las calles estos días. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque estamos viendo imágenes, pues, bueno, aleatoriamente. Ahí dentro hay una persona, pues, racializada, con un color de piel que no le gusta a esta gente, y están marcando como objetivo a cualquier persona que pueda ser realmente un inmigrante o un refugiado, lo que sea, aunque lleven años y generaciones en su país, en Reino Unido. ¿Por qué está pasando esto? Enseguida vamos a ver más vídeos para que veamos bien el nivel y la magnitud de lo que está ocurriendo. De hecho, el nuevo primer ministro inglés, que ya sabéis que es laborista, del Partido Laborista, ha tenido que salir, Keir Starmer, a hablar de que esto es intolerable, de que van a tomar medidas, porque de verdad que ha sido una cosa bastante grave, de lo que hace bastante tiempo que no se veía. Aquí Marta Peirano, que es una autora que me encanta, tiene algunos libros espectaculares, los recomiendo todos, sobre todo El enemigo conoce el sistema, ha escrito este artículo en el que lo resumen bastante bien. Se titula Lo que está por venir, porque esto no es simplemente una cosa que te hace ver lo que está ocurriendo en el Reino Unido, sino, como decía antes, te puede permitir ver hacia el futuro lo que puede ocurrir en todas nuestras sociedades mediatizadas por internet, lo que puede ocurrir si este tipo de fake news y noticias falsas de cosas que no ocurren pero que se difunden como si fuesen reales, pues empiezan a difundirse y acaban teniendo consecuencias reales en la calle. Subtítulo
titula «La toxicidad y la mentira esparcidas online por pseudomedios provocan disturbios y arruinan vidas humanas». Axel Rudakubana es el único acusado de asesinar a 3 niñas de 9, 6 y 7 años y herir gravemente a 8 más con un cuchillo de cocina. El reciente ataque tuvo lugar en Southport, una pequeña localidad de la costa del mar de Irlanda al norte de Liverpool, durante una clase de baile con música de Taylor Swift. Rudakubana nació en Cardiff hace 17 años. Un dato importante porque quiere decir, primero, que es ciudadano británico porque nació en Cardiff, y en segundo lugar, que es menor de edad. Gran Bretaña tiene leyes que protegen a menores, más concretamente leyes que prohíben la publicación de datos que pueden llevar a la identificación de un menor involucrado en procedimientos judiciales, ya sea como víctima, testigo o acusado, incluyendo nombres, direcciones o fotografías. Estas leyes están diseñadas para garantizar al menor la oportunidad de rehabilitarse sin arrastrar el estigma de una equivocación cometida. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores deben ser tratados de forma que promueva su sentido de dignidad y valor. Pero el juez Andrew Menery ha decidido saltarse la ley, descartar sus derechos y hacer público su nombre con la única intención de parar una campaña coordinada de desinformación online. Es decir, ¿qué sabemos de estos dos primeros párrafos? En primer lugar, que ha habido un monstruo que ha acabado con la vida de 3 niñas, y hiriendo unas cuantas más, que estaban en una clase de baile, que resulta que ese monstruo, que esa pedazo de gentuza, es un menor de edad, que evidentemente es ciudadano británico, es nacido en Cardiff hace 17 años, es menor de edad también, y resulta que, pues evidentemente no se puede conocer el nombre, ni la dirección, ni nada de una persona involucrada en un delito cuando es menor de edad, pero a pesar de eso, el juez ha decidido explicar quién es esta persona y quién es el culpable del asesinato de estas niñas, de este crimen horrible y perverso que se ha cometido. ¿Por qué? Pues por esto que vais a leer, porque resulta que cuando se conoció aquella noticia empezaron a salir todo tipo de noticias falsas diciendo que había sido un inmigrante, que había sido un refugiado, y a partir de ahí todo lo que hemos visto en estas imágenes, y ahora vamos a ver bastante más, muy parecido a lo que ocurrió el otro día en España, que dijeron que en Valencia había habido una persona que había sido decapitada, como efectivamente ocurrió, pero que la persona que la había decapitado era un inmigrante ilegal. Y entonces eso tuvo consecuencias, y hubo un montón de cuentas de extrema derecha, incluso algunas que en principio a sí mismas no se consideran de extrema derecha, como Iker Jiménez y demás, pero que al fin y al cabo difunden noticias muy cercanas a la extrema derecha, o por lo menos difunden sus bulos diciendo que había sido un inmigrante. Jorge Buxadé, el diputado de Vox, también dijo que esto era a consecuencia de haber dejado entrar a mansalva, a manos llenas, inmigrantes en nuestro país, y después resulta que el asesino era un señor valenciano, un señor español, que tenía nombre español, que no tenía nada que ver con ningún inmigrante ilegal. Pero da igual, porque las consecuencias son las que son. Y tú, cuando sacas 200 noticias sobre un inmigrante ilegal ha hecho tal cosa, aunque sea mentira, aunque no esté confirmado, y después se desmienta que eso ha sido de esa manera, las consecuencias van a ser las que son. Y la imagen de los inmigrantes asociados a la violencia pues va a expandirse, y después va a tener consecuencias como lo que estamos viendo ahora en Reino Unido. Pero vamos a seguir escuchando leyendo a Marta Peirano, porque lo explica bastante bien. La operación empieza con la publicación de una información falsa en una web de noticias falsas. Ahora se hace llamar Channel 3 Now, pero ha tenido otros nombres como Fox 3 Now y Fox 3 News. Son nombres que invocan cadenas o medios preestablecidos para aparentar legitimidad cuando leemos un titular en Twitter y lo queremos compartir. La falsa noticia dice que el sospechoso del triple asesinato es un solicitante de asilo con un nombre típicamente árabe o musulmán, que no voy a repetir para no ser parte de la cadena. Es decir, se inventan el nombre de una persona supuestamente árabe o musulmán para decir que ha sido esa la culpable de esos 3 asesinatos, insisto, horribles que se han producido. Dice que llegó al Reino Unido en un cayuco el año pasado y que estaba en la lista de vigilancia del MI6. Típicamente, la persona de la que hablan es un estereotipo. El lenguaje también es revelador. La noticia es rápidamente viralizada por una red de sospechosos habituales en Twitter, para ser recogida por influencers como Andrew Tate, misógino profesional acusado de trata de blancas y violación, y políticos como Nigel Farage, uno de los principales responsables del Brexit y diputado desde julio de 2024 con su partido de ultraderecha Reform UK. Muchos comparten la foto de un hombre detenido contra un coche de policía diciendo: "Este es el hombre de Cardiff que asesinó a las niñitas". La foto es de un hombre negro detenido el año pasado por causar disturbios en el aeropuerto de Dublín. Es decir, coge una fotografía de hace un año, de otra cosa que no tiene nada que ver, le imputan un delito por las redes sociales, eso prende y corre de una manera criminal, y al final, ¿qué pasa? Que trasciende las redes sociales. Y que no simplemente se queda en el retweet y el me gusta que le das en redes sociales, en Twitter, la red social de Elon Musk, que, como os decía, ahora hablaremos largo y tendido de eso, sino que va a la calle y tiene consecuencias en las cosas que ahora vamos a ver. La falsa noticia sirve como excusa para que unos centenares de hombres se reúnan frente a una mezquita en Southport para gritar "inglés hasta morir" y "no te rindas", e incendiar una furgoneta policial dejando a 53 agentes heridos.
El jefe de la policía local dice que llegaron de fuera. El impulsor parece ser Tommy Robinson, fundador de la Liga de Defensa Inglesa, que enseguida vamos a ver dónde está este señor, porque se ha ido de vacaciones mientras tiene ahí a su gente pegándole a inmigrantes por la calle, pero enseguida lo vamos a ver eso. Un grupo de extrema derecha que se opone al Islam radical y a la inmigración musulmana en el Reino Unido. Otro millar de personas marcha hacia la residencia del primer ministro británico. Gritan «Parad los barcos» y «Roll Britannia». Tiran bengalas contra la estatua de Winston Churchill y lanzan latas y botellas contra los antidisturbios. Channel 3 Now se ha disculpado por la información falsa, asegurando que el equipo responsable de la publicación será despedido. Ya, seguro. Pero hay un adolescente británico de 17 años acusado de un crimen terrible y un juez ha usado la noticia falsa para quitarle sus derechos como ciudadano británico y como menor. Vamos a ver ahora los vídeos de las cosas que han estado ocurriendo durante este fin de semana. Es espeluznante, de verdad. Aquí más disturbios. Han quemado, no sé si es una furgoneta, creo. Bueno, joder, con los vídeos que hemos visto, las fotos que hemos visto antes de gente levantando el brazo, haciendo los saludos nazis y, como decía, pues si lo viesen sus abuelos les escupirían en la cara. Y aquí podemos ver también cómo no solamente han estado rompiendo casas o hoteles donde pensaban que había refugiados, sino que ya directamente pues han ido a por todo y donde realmente sospechasen que podía vivir alguien que fuese extranjero. Pues ya veis, esto es la definición de pogromo, de un linchamiento por parte de grupos de extrema derecha a gente que presuntamente es inmigrante, aunque realmente pueden llevar generaciones ahí. Es decir, vídeos que generan auténtico pavor. Aquí José Vico pone: la gente de bien el Reino Unido aprovecha los disturbios para saquear las tiendas de los musulmanes, pero los que roban son los musulmanes. Ah, bueno, claro, porque resulta que además de todo el linchamiento que está habiendo y la persecución a inmigrantes, están entrando ya directamente estos supuestos defensores de la patria, de su patria, de Reino Unido, y están en comercios de gente que consideran que no son lo suficientemente ingleses o británicos para literalmente robarles. Y no solamente el comercio, sino que hemos visto un montón de comercios en los que básicamente estaba ocurriendo lo mismo. Esto te hace recordar los momentos más oscuros de nuestra humanidad. Y aquí, además, con lo que os decía, un hotel a la derecha, los matones de la derecha van a un hotel, incendiando el Hotel Migrant en Timworth. Todos los que estén cerca de este incendio recibirán una sentencia de 20 años. El incendio intencional es muy grave, o sea que ahora hay por ver las consecuencias legales que tiene todo esto. Pero resulta que, como veis, aquí se han acercado al hotel, han empezado a intentar quemarlo. Es un hotel en el que, insisto, dentro hay familias de refugiados, de inmigrantes refugiados, y lo han intentado quemar con ellos dentro, lo cual es una tentativa de homicidio. Aquí también los fascistas británicos están atacando las casas de trabajadores no blancos. La respuesta espontánea de miles de personas está haciendo racistas. Ahora vamos a ver la respuesta de muchos antifascistas y de muchos migrantes que están diciendo: oiga, no nos vamos a dejar matar ni amedrentar de esta manera. Pero resulta que, mira, aquí tenéis lo que les están haciendo las casas, que, como os decía, resuena la peor parte de nuestra historia, señalando directamente en tu casa si eres o no eres merecedor de formar parte de ese país. Le ponen send them back, es decir, mandadlos de vuelta, white British first, es decir, los blancos británicos primero, y otro tipo de pintadas completamente horribles que hacen de verdad generar un ambiente que es verdaderamente aterrador. Y aquí, como os estaba diciendo, ¿cuál es el papel que está teniendo este señor dueño de la red social Twitter, que le cambió el nombre y puso X? Pues atención a estos tweets que ha puesto últimamente. Pone aquí esta Twitter, Alejandra Caraballo: Elon está avivando intencionadamente lo que está sucediendo en el Reino Unido. Está promoviendo directamente el odio racista contra los inmigrantes y ayudando a incitar pogromos por parte de bandas ambulantes de supremacistas
blancos. Y añade estos tweets de Elon Musk, que aquí como veis pues comparten un vídeo en el que dicen esto no lo vas a ver en los medios de comunicación, y a este tipo de cuentas de extrema derecha como el Ipsos TikTok, que compartes simplemente noticias falsas en Twitter. Elon Musk les aumenta la repercusión contestándoles para que así los tweets salgan a más gente. Y aquí le pone una exclamación noticia falsa. Aquí también dice si es incompatible que haya culturas que estén juntas sin asimilación, el conflicto es inevitable, como discursos que son, o que suenan por lo menos, directamente fascistas. Y aquí, pues el tuit que os decía antes, Civil War is inevitable, es decir, la guerra civil es inevitable. Y aquí pues otra imagen, otro vídeo en el que se ven disturbios y demás, y poniendo un signo de exclamación para básicamente aumentar la difusión de esos tweets y de esas noticias falsas. Y aquí yo puse ayer el pedazo de loco del dueño de esta red social tuiteando que una guerra civil es inevitable, está completamente podrido. Y aquí el tweet para que lo veáis, que es completamente real, tiene 29,5 millones de reproducciones, en las que el dueño de esta red social básicamente está llamando a la guerra civil. No se sabe si como advertencia o más bien como algo a lo que le encantaría que ocurriese realmente, porque como habéis visto en los anteriores tweets pone cuando hay culturas que se juntan y son incompatibles, como además dando pábulo a esas noticias falsas que decían que esos asesinatos con los que empieza todo de esas niñas, insisto, horribles asesinatos, eran por culpa de un tipo que se inventaron, que no tenía nada que ver con el que realmente lo hizo, que era un inglés, y que no tenía nada que ver con las imágenes y las noticias falsas que han sacado después, pero a Elon Musk le da completamente igual. Aquí Miguel Ramos dice, se están produciendo cacerías racistas en varias ciudades del Reino Unido, pero miles de personas han salido a defender a sus vecinos y a confrontar a los ultraderechistas. Esto hoy en Bristol, echando a los fascistas. Y aquí tenemos otro vídeo en el que vais a ver cómo hay antifascistas movilizándose también. Dice así, los antifascistas se han movilizado para hacer retroceder turbas de extrema derecha que causan estragos en el Reino Unido. Contra manifestantes antifascistas, en su mayoría de la comunidad musulmana local, se han reunido en la ciudad de Bolton, en el norte de Inglaterra, para defender la zona de grupos de extrema derecha que han estado llevando a cabo pogromos, saqueando tiendas locales, agrediendo inmigrantes y destrozando mezquitas. Ya habéis visto algunos vídeos, los más graves no los puedo poner porque tampoco quiero que tumben este vídeo, pero hay cosas bastante más graves de las que os he enseñado, evidentemente, y bueno, pues ya se está también. A ver, y la situación pues realmente pavorosa. Aquí Miguel Ramos pone un tweet diciendo, son los vecinos quienes están protegiendo a las personas refugiadas de los intentos de linchamiento y ataques racistas de la extrema derecha. La policía ni aparece. Aquí veis a vecinos que se han puesto delante de sitio donde hay comunidad migrante o mezquitas que están intentando tocar y demás, y poniéndose frente a pues estos racistas y movimientos de extrema derecha que están atacando y están pues convirtiendo ahora mismo Reino Unido en bueno, pues algo que incluso Rishi Sunak, que era el anterior primer ministro de los conservadores británicos, está criticando. Está diciendo, las impactantes escenas que estamos viendo en Bretaña no tienen nada que ver con la tragedia de Southport, que es el asesinato del que hablamos antes. Este es un comportamiento violento y criminal que no tiene cabida en nuestra sociedad. La policía cuenta con todo nuestro apoyo para hacer frente a estos delincuentes rápidamente y deben afrontar todo el peso de la ley. Y aquí, esto es lo que se estaba comentando también antes, también lo cuenta Miguel Ramos, dice Tommy Robinson, el principal instigador de las cacerías racistas en Reino Unido, en un resort de 5 estrellas en Chipre, viendo cómo los imbéciles le hacen caso y lo queman todo mientras él se toma un daiquiri en la piscina con las perras que les ha sacado a sus seguidores, haciéndose la víctima. Y aquí tenéis una imagen de este tipo que es el líder de todo este movimiento de extrema derecha, que como siempre pues tira la piedra y después le esconde la mano y ha salido corriendo, se ha ido a Chipre mientras todos sus cachorros están por ahí pues haciendo las barbaridades que habéis visto. Espero que se le caiga el pelo también, a pesar de que se ha ido muy lejos seguramente para intentar que no le involucren con este asunto y que legalmente se pueda ir de rositas, pero espero que toda la gente que está quemando hoteles, que está saqueando tiendas de musulmanes por el simple hecho de serlo, que los que han difundido todas las noticias falsas que han llevado a este tipo de situaciones en la vida real, porque las redes sociales trascienden las redes sociales y acaban presentándose y teniendo impacto en la vida real, pues lo acaben pagando de alguna manera frente a la justicia británica. Y ahora mismo, según estoy grabando este vídeo, pues hay una reunión de emergencia en Reino Unido para frenar la ola de disturbios ultraderechistas. El gobierno de Reino Unido ha convocado una reunión de emergencia para abordar las fuertes protestas ultraderechistas y anti-inmigración registradas a lo largo del fin de semana en varias ciudades, las cuales se han saldado con más de 150 detenidos hasta el momento. Esta reunión, conocida como Cobra debido a la sala en que tiene lugar este tipo de encuentros por parte del gabinete, tendrá lugar tras 6 días de escala de violencia a raíz del apuñalamiento mortal de 3 niñas en Southport la semana pasada. Estos encuentros reúnen
reúnen a ministros, funcionarios, policías, agentes de inteligencia y otros altos cargos competentes en aquellas cuestiones que están investigando. La reunión tiene como objetivo proporcionar al gobierno información actualizada sobre la violencia registrada durante el fin de semana y facilitará una respuesta por parte de las autoridades de cara a los próximos días, según ha recogido la cadena de televisión BBC. En los desórdenes del fin de semana, más de 170 personas fueron arrestadas después de que los agentes fueran atacados con piedras, botellas, latas de cerveza, cubos de basura o sillas, mientras que los grupos de ultraderecha también atacaron mezquitas y hoteles. El primer ministro Keir Starmer ha condenado el ataque contra un hotel que albergaba solicitantes de asilo y que se encuentra en la ciudad de Rotterdam, y ha prometido que los implicados tendrán que soportar todo el peso de la ley. Las fuerzas de seguridad han tenido que responder a escenas similares en las localidades de Tamworth, Middlesbrough, Hull y otras partes del país. El Ministerio del Interior ha anunciado que habrá una mayor protección de las mezquitas en virtud de un nuevo proceso de respuesta rápida pensado para responder a la amenaza de ataques a lugares a culto. Una gran multitud se reunió el domingo ante una mezquita en Middlesbrough, norte inglés, y otras también fueron atacadas, mientras que en Rotterdam, también en el norte, los manifestantes anti-inmigración rompieron las ventanas de un hotel que alberga a solicitantes de asilo e incendiaron un área de la planta baja, como habéis visto en el vídeo de antes. Otro incidente similar ocurrió en la localidad de Tamworth, en el noroeste inglés, donde varias personas rompieron las ventanas de un hotel que al parecer alojaba a solicitantes de asilo. La violencia estalló después del asesinato con un arma blanca de 3 niñas, lo que hemos dicho antes, pero resulta que los grupos de ultraderecha respondieron a información falsa divulgada a través de las redes sociales que afirmaba que Roda Cubana era solicitante de asilo que había cruzado en patera el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Entonces, claro, dicen, no, que este es un tipo que vino aquí en patera, que es solicitante de asilo y por lo tanto todos los solicitantes de asilo son malvados, asesinos, potenciales criminales y tenemos que ir a por ellos. Y en primer lugar, no era ni siquiera solicitante de asilo, no era ni siquiera un inmigrante que había venido de fuera en cayuco y ni siquiera se llamaba como el nombre que le pusieron, sino que era un chaval de 17 años que estaba completamente pirado, pero que era nacido en Cardiff, es decir, que era nacional británico. Pero bueno, ellos se construyeron toda una teoría con noticias falsas que efectivamente pues, han tenido consecuencias. Y quería terminar este vídeo no sin prestarle un momento atención a lo que os dije al principio, a lo que está ocurriendo con las bolsas mundiales que se están desplomando, y yo creo que esto es tan o más relevante que lo que estábamos analizando hasta ahora. Vamos a leer la siguiente noticia, lo da El Mundo. El miedo inunda las bolsas. Estamos ante un nuevo crash. El desplome histórico que ha sufrido esta madrugada la bolsa de Japón ha hecho saltar todas las alarmas. El Nikkei, el índice bursátil de referencia, se ha dejado un 12,4% en la sesión. Es su mayor caída desde el crash de 1987. En solo 3 días, el principal mercado asiático se sitúa a las puertas de un ciclo bajista, con un recorte del 19,5% desde el pasado jueves. El índice TAIEX de la bolsa de Taiwán ha cerrado la sesión con una caída del 8,35%, mientras que el selectivo Kospi de Corea del Sur dejaba un 8,77%. Y ahora de que la bolsa americana abra sus puertas, el denominado índice del miedo, el VIX, se ha disparado más del 60% y ya cotiza por encima de los 30 puntos y se va a máximos desde el pánico bursátil visto durante la pandemia en la primavera de 2020. Es decir, que estamos en un momento de pánico bursátil, es decir, no se ha trasladado todavía a todas las bolsas, algunas de las más importantes sí, pero con un pánico bursátil por unas cifras similares a las que hubo durante la pandemia de COVID. Europa ha sido incapaz de evitar el impacto y la bolsa española abría con un desplome del 3% en su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, que ha logrado calmar hasta niveles del 2,4%. Desde el pasado miércoles, el selectivo español retrocede cerca del 8%. Ha habido valores a quienes les ha costado más de media hora empezar a cruzar órdenes de compra y venta, y la banca en la sesión se está llevando la peor parte con recortes que superan el 4%. ¿Qué está sucediendo? Pues los analistas hablan hasta el momento solo de una corrección, pero por primera vez en meses lo califican abiertamente como el posible inicio de una tendencia a la baja en los mercados tras meses de compras excesivas en el sector tecnológico, en Estados Unidos en términos generales, y que se han extendido al resto de mercados. Para entender las abultadas cifras de este lunes no se puede pasar por alto lo que sucedió el pasado viernes. No hay que olvidar que Estados Unidos lleva varias sesiones cayendo. En las últimas 2 jornadas el Nasdaq 100 ha perdido un 5% de su valor. Uno de los protagonistas de la semana pasada fue el gigante de la informática Intel, que llegó a desplomarse un 30% después de anunciar el despido de cerca de un 15% de la plantilla, el equivalente a unas 15.000 personas. Nvidia, la firma de semiconductores y referencia del boom de la inteligencia artificial, acumula un desplome del 20% desde los máximos que tocara hace 3 semanas en Nueva York, a falta de que Wall Street abra sus puertas este lunes. Es decir, que las bolsas mundiales e internacionales están en un momento bastante delicado que no sabemos en qué se va a concretar. Entre lo primero que os he explicado y esto último, de verdad que es para echarse a temblar.
hablar con el mundo que tenemos ahora mismo y las consecuencias de lo que ocurre en redes sociales, porque antes tendíamos como a tratar de una manera bastante naif, ingenua, diría yo, a las redes sociales, diciendo, bueno, pero esto son cosas que ocurren en las redes sociales. Yo mismo lo he dicho, son cosas que se quedan en las redes sociales, que tampoco tienen demasiada relevancia, pero después en la vida real esto no tiene consecuencias. Bueno, pues está empezando a tener consecuencias. Y con el dueño de esta red social, que os estaba diciendo, de Twitter, que ahora se llama X, empujando abiertamente porque este tipo de cosas ocurran y difundiendo esas noticias falsas que después tienen consecuencias en la vida real, pues esto, ¿qué queréis que os diga? No tiene pintas de que vaya a mejorar demasiado. Lo vamos a seguir analizando por aquí, a ver si se calman las aguas en Reino Unido y sobre todo con la esperanza de que ese tipo de cuestiones no lleguen a España, aunque hayan llegado, pero quiero decir, las consecuencias materiales, pero las fake news, las noticias falsas difundidas por estos pseudomedios y también por personajes como este, como el Dani de Desocupa, que ahora además se supone que ha firmado un acuerdo de formación con la Policía Nacional, pues hace de verdad tener bastante miedo en el futuro, en lo que puede venir. Pero bueno, lo seguiremos analizando aquí en este canal. Espero que me comentéis en los comentarios a ver qué es lo que opináis sobre este asunto y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.